Porque llegó el día en el que, después de llamarse mutuamente asesinos, la típica, la de cuando te vas a encontrar con un presi, Vladimir Putin y Joe Biden finalmente se están reuniendo en estos momentos en la Confederación Suiza, más precisamente en la ciudad de Ginebra, un territorio que, te cuento, es histórico en lo que a las cumbres presidenciales entre norteamericanos y rusos respecta. Esta tradición arrancó en el 55, cuando Eisenhower se reunió con su par, Nikolai Bulganin, y en ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial, una década después de lo que fue esa victoria que se le atribuyó a los Estados Unidos, pero generó más la Unión Soviética, vamos a decir. ¿no? Medio como que se colgó ahí de la victoria. Es ese meme del que está tirándose el champán, pero en realidad hay un par puestos atrás. Era el Chino Garcés en el Mundial, ¿no? Entrando algo parecido. 30 años después, Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev, quizás un poquito más cercano en el tiempo para nosotros y el conocimiento, también tomaron a Ginebra como punto de encuentro. Tomaron a Ginebra, muy bueno. Tomaron a Ginebra, está todo pensado esto. Fue un encuentro duro, no vamos a ahí trazar ninguna analogía. Biden y Putin, quien en el día de ayer también le concedió una nota a la NBC, que no suele ocurrir esto de que un presidente ruso hable con un medio norteamericano. La última vez había sido hace 3 años. Se enojó un par de veces Putin en la entrevista porque quizás no está tan acostumbrado a que lo interrumpan en ese olfato periodístico que suelen tener tus colegas. Voy a decir también mis colegas porque me han festejado el día del periodista. Donde no tengas olfato ahí. Cuando estás con Putin, no tengas olfato. No tengas olfato, no tengas ninguno de los sentidos alejate activos. De tu manada, diría la doctora. Lo más posible, pero sí, se dio en ese caso una entrevista y se vuelven a ver las caras hoy los dos mandatarios cuando se habían conocido por primera vez allá por 2011. En ese entonces Biden era vicepresidente de los Estados Unidos bajo la administración Obama, los 2 mandatos. Putin por entonces primer ministro porque todavía estaba terminando de reconfigurar algunas cuestiones constitucionales que le permitan ser presidente de manera ininterrumpida. Con la última reforma, recordemos, hasta el año 2036, si llegara a ganar las elecciones, lo cual nadie duda que pueda llegar a ser así, porque básicamente no hay opositores. Y si tenés una mínima oposición, bueno, preguntale a Navalny cómo te puede llegar a ir. Posteriormente también Putin fue señalado como el responsable directo de la intervención sobre las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en el año 2016 y también se estima que desde Moscú, hablamos en el informe anterior de las elecciones que se vienen en Irán, siempre todo esto es más desde la perspectiva occidental, eso hay que tomarlo en consideración porque suele influir un poco en las consideraciones que uno pueda llegar a tener o no, pero las políticas de desinformación que muchas veces el gobierno de Trump tomó, se cree que vinieron justamente desde Moscú, en lo específico sobre la salud y los aportes y el estado financiero de uno de los hijos de Biden, en este caso Hunter, que tanto Trump como buena parte de su equipo se encargaron de tratar de utilizar en lo que fuera la campaña presidencial del 2020. En esta agenda que estamos viendo transitar por estos días a Biden fue un viaje de 8 días al extranjero, el primero que realiza desde que asumiera funciones el pasado 20 de enero como titular de la Casa Blanca, y lo que en un primer momento fue marcado como, bueno, volver a reagruparse con los aliados occidentales, tratar de recomponer todas esas tradiciones multilaterales que en 4 años Trump erosionó muy prontamente. En último término, terminó teniendo en la cumbre con Vladimir Putin, bueno, un momento bastante tenso en lo previo que tiene que ver con todos los ataques, o los ciberataques, mejor dicho, que está realizando Rusia sobre distintas compañías, entre otras alimenticias de los Estados Unidos. Creo que vos en su momento habías hecho un informe al respecto sobre cómo, bueno, puede el Colonial Pipeline, que son procesadoras de carnes, JBS Foods y distintas empresas. El pipeline era el de gasolina. Exacto. De nafta, de petróleo. Y cómo desde la variable informática se puede afectar, entre otras cosas, la provisión o bien de combustible o bien de alimento para buena parte de los Estados Unidos. Todo esto hace que quizás la perspectiva de la administración Biden no sea la mejor de cara a lo que fue este encuentro. Al menos para los asesores de la Casa Blanca, que lo que buscan es que primero los Estados Unidos puedan recomponer su vínculo con lo que fueron sus aliados históricos de Occidente y a partir de ahí de manera conjunta poder intentar tener la relación más estable posible con Rusia.
Esa fue en buena medida la estrategia que durante la Guerra Fría le funcionó a los Estados Unidos, quizás no un choque mano a mano, sino el peso específico que puedan imponer todos los ejes de Occidente que, bueno, vimos sobre el cierre de la semana pasada, estuvieron reunidos en Inglaterra en el marco de la cumbre del G7, cumbre que precisamente hasta hace algunos años se llamaba G8 y después de la anexión de la península de Crimea por parte de la Federación Rusa terminan expulsando al Kremlin de este grupo. ¿Cuál es la preocupación desde el lado norteamericano? Bueno, que buena parte del arsenal nuclear que tiene Rusia está por fuera de cualquier tipo de convenio que esté vigente en la actualidad. Hoy por hoy, Rusia y los Estados Unidos son los dos países que tienen los mayores arsenales nucleares listos para ser tirados cuando esto sea muy bueno. Ese es todo uno de los puntos que, cuando hablamos muchas veces de, bueno, cómo se puede buscar tener una relación estable, más programática y todas esas palabras que no significan o no dicen mucho, en lo concreto lo tenés en la variable nuclear y en que los países tienen que intentar comenzar a tener algún lineamiento legal sobre lo que es esta realidad. El 3 de febrero Biden renovó un acuerdo, el llamado New START, pero que solamente va a estar vigente por 5 años. Lo que se busca es alguna política de mayor alcance. En lo coyuntural también se espera que se plantee lo que fue el reciente secuestro de un vuelo de Ryanair por parte de Bielorrusia, que ella es cada vez más cercana a la figura de Lukashenko para con Putin, y se reafirme el compromiso de los Estados Unidos con la integralidad territorial de Ucrania. La anexión de la península de Crimea fue uno de los mayores contrapuntos y cuando se conocieron en el año 2011, posteriormente Biden dijo, además de que era un asesino, que Vladimir Putin no tenía alma, que era otra de las atribuciones cuando vemos a los mandatarios en aquel 2011 saludándose muy cordialmente. Bueno, siempre hay un detrás de escena que es bastante más complejo de lo que se presupone. Y en adición a la variable nuclear y también lo que puede ser la geopolítica con todos los compromisos y conflictos compartidos entre estos dos países, figura la diplomática, porque la prioridad inmediata parece ser en este caso poder reconstruir las relaciones de los dos países, porque la medida que se tomó una vez que Biden asumió funciones y que se terminó ordenando un informe para saber cuál era el estado de situación con la Federación Rusa fue cerrar o despedir a varias personas de la embajada que tiene los Estados Unidos en Rusia, que lógicamente tiene autoridades norteamericanas, pero todas las que circundan buscaron justamente reducir los servicios consulares, y esto tiene un impacto también en el día a día en lo que puede ser los servicios que se pueden ofrecer en Rusia para los norteamericanos en Rusia, también los trámites de visas y todas las variables que hacen a lo diplomático consular en este caso. Dani, igual te pregunto, ¿vos crees que Estados Unidos, sobre todo porque lo habíamos hablado en el momento que Biden había asumido y había dado su discurso, que de alguna manera estaba pensando mucho más en un Estados Unidos puertas para adentro, no se había focalizado tanto en la discusión externa, internacional, digo, en las relaciones internacionales que podía llegar a tener, sobre todo porque estaba afrontando lo peor de la pandemia en ese momento? Hoy en día, ya con la pandemia un poco más controlada, ya vamos a contar, por ejemplo, Nueva York está volviendo prácticamente a la normalidad. ¿Crees que ahora sí Biden va a poner el foco en todo esto? Porque de a poco empieza a tomar algunas decisiones. Habíamos visto el levantamiento de las sanciones a las empresas chinas, ahora reuniéndose con Putin, como que de a poco retoma la agenda internacional para volver a acomodar a Estados Unidos. Creo que la retoma con esa lógica que fue la que planteó durante buena parte de su campaña y una vez asumido, que es la de Estados Unidos está de vuelta. No sé si eso es algo que le caerá muy bien al sistema internacional en general, pero lo que plantea, o por lo menos va a buscar plantear en ese sentido, es todos los compromisos multilaterales que quedaron deshechos durante la administración Trump, bueno, se van a intentar recomponer. La cercanía que de alguna manera tuvo Trump con Putin quizás sea todo lo contrario. De hecho, recordemos cuando Trump y Putin se reúnen en Helsinki, en Finlandia, algunos años atrás, dieron una conferencia de prensa conjunta. Ahora, por ejemplo, en el día de hoy ya está estipulado, según informó la Casa Blanca, que Biden va a hablar unilateralmente, que no va a ser una conferencia de prensa conjunta. El punto que también un poco tiene que ver con lo que hablábamos hoy más temprano, que es el acuerdo nuclear con Irán. En ese caso, los Estados Unidos se retiró unilateralmente bajo la presidencia de Trump. Lo que va a buscar Biden también es poder recomponer esto. Habrá que ver si finalmente con la elección de un nuevo presidente un poco más conservador desde el lado persa termina teniendo viabilidad. Pero lo cierto es que se reúnen dos personas en una cumbre que te marca, por un lado, una gran cantidad de expectativas y desafíos, pero que lo único que se estima es que las cosas seguirán como históricamente han sido entre estos dos países.